La primera resistencia organizada en Guipúzcoa al comienzo de la Guerra Civil tuvo lugar en los montes entre Aduna, Cizurquil y Asteasu. Los jóvenes que acudan al campo de trabajo organizado allí investigarán en lo que fueron trincheras durante agosto y septiembre de 1936. Lo que vamos a hacer va a ser documentar esas trincheras, documentar los lugares donde aparecen restos de municiones. También hay menciones de que hubo bastantes personas fallecidas en las primeras batallas. El segundo campo de trabajo se ubicará en el sur de Navarra, en Gallipienzo, un pequeño pueblo con 2000 años de antigüedad, con un patrimonio enorme, donde se estudiará la toponimia vasca, el límite del euskera en la Edad Media y su arquitectura. Gallipienzo es un pueblo que está sufriendo un proceso de pérdida de habitantes muy profundo. Tiene un patrimonio impresionante, una iglesia románica y un casco histórico de primer orden. Se convoca a jóvenes de entre 18 y 30 años que estén interesados en conocer la historia desde cerca y de la mano de expertos. Que tengan ganas de conocer la historia de su país, de conocer cómo la ciencia nos ayuda a buscar la verdad y de que puedan estar en cercanía con investigadores de primera fila.